Si ahora mismo miras la hora o la fecha que duerme en la esquina de tu pantalla, verás un número que aceptamos sin discutir, como si fuera una piedra en el fondo de un río. Nadie la cuestiona, nadie la levanta para mirar lo que hay debajo. Vivimos, decimos, en el siglo XXI. Respiramos con esa certeza, trabajamos con esa certeza, nos dormimos con esa certeza. Pero esta noche, en voz baja, yo, susurros del pasado, voy a proponerte una grieta. No una grieta pequeña, de esas que se cubren con pintura. Hablo de una hendidura capaz de tragarse siglos, capaz de comerse el suelo bajo nuestros pies sin que lo notemos. Imagina que el calendario que gobierna tus días no es un espejo, sino un escenario. Imagina que alguien, en alguna sala oscura, movió el telón y cambió la fecha sin pedir permiso. No te pido que me creas, solo te pido que camines conmigo por el borde. Hay una idea que ha perseguido a historiadores, a amantes de la matemática y a coleccionistas de dudas. La posibilidad de que falten 3 siglos en la cadena de nuestra memoria. Que la línea del tiempo tenga un tramo falso, una costura mal disimulada. Que el año que creemos habitar sea en realidad otro. Que en vez de estar en la era de pantallas y satélites, estemos viviendo, sin saberlo, en un tiempo más cercano, en un mundo que todavía debería estar descubriéndose a sí mismo. La hipótesis suena como relato de sobremesa, como cuento de biblioteca vieja. Y sin embargo, cuando se pronuncia en serio, provoca una incomodidad extraña, porque no ataca una fecha. Ataca la idea de realidad. Dicen quienes la sostienen que habría un espejismo cronológico, que nuestro reloj colectivo tendría un salto oculto, y que si lo desarmas con paciencia, si sacas las piezas dudosas, si quitas los años donde la historia se queda sin voz, entonces el presente se desplaza, como un barco que creía navegar en mar abierto y descubre, de golpe, que estaba atrapado en un lago. Y entonces aparece la pregunta que duele. Si nos equivocamos con el tiempo, ¿en qué más nos equivocamos? Para seguir el hilo de este enigma hay que entrar en una región que la historia suele nombrar con pudor. Un lugar donde los documentos se vuelven escasos, donde el papel parece quemado antes de nacer, donde las crónicas se interrumpen como si alguien hubiera cerrado la boca del mundo con una mano. A esa región se la llama, con una etiqueta que pesa como plomo, Edad Oscura. La Edad Oscura no es solo un periodo, es un silencio. Hay quienes dicen que es oscura porque fue brutal, porque se derrumbaron ciudades, porque la violencia reemplazó al derecho y la superstición al debate. Otros dicen que es oscura por algo más inquietante, porque no se ve, porque cuando intentamos iluminarla, la luz rebota y no encuentra superficie, como si el tiempo allí fuera humo, y es aquí donde la sospecha crece como una sombra alargada. Los arqueólogos, cuando excavan, esperan una historia hecha de capas, basura convertida en testigo, cenizas convertidas en página, monedas perdidas que hablan por el bolsillo del muerto. En una ciudad antigua, cavar es leer, un estrato sobre otro y otro y otro. Pero en muchas partes de Europa, cuando se llega al tramo que debería corresponder a esos siglos intermedios, algo ocurre. El registro se adelgaza, se corta, se vuelve extraño. Es como si durante un largo intervalo la Tierra hubiera dejado de recibir señales humanas, como si nadie hubiera levantado una pared, como si nadie hubiera enterrado a sus muertos, como si nadie hubiera perdido una moneda en un mercado. El suelo, que suele ser un archivista cruel pero honesto, se queda mudo, y cuando el suelo calla, la imaginación entra. Los defensores del tiempo ausente toman ese silencio como combustible. Dicen, si no hay huellas, no hubo paso. Si no hubo paso, no hubo años. Si no hubo años, nos contaron una historia con capítulos inventados para llenar huecos. Pero ¿por qué alguien inventaría siglos? Aquí empieza el juego de los nombres y las coronas, de los despachos y las velas. Se habla de una posible falsificación a gran escala. No el error distraído de un copista, sino una operación de poder. Insertar tiempo, fabricar reinados, poblar con héroes un tramo vacío, construir antepasados como se construyen muros. Porque un rey no necesita solo espada, necesita pasado, y un imperio sin pasado es un cuerpo sin sombra, no impone respeto.
La teoría señala un periodo entero como si fuera una página pegada en un libro, desde los inicios del siglo VII hasta los inicios del siglo X, un bloque amplio donde, según esta visión, personajes, guerras y dinastías pudieron haber sido escritos para sostener una arquitectura política. Y en medio de ese escenario aparece una figura que todos conocemos como si fuera inevitable, como si su existencia estuviera sellada con piedra. Carlomagno, un nombre que pesa, un nombre que suena a catedral. Padre de Europa, dicen. Restaurador de un sueño romano, dicen. Unificador, legislador, guerrero, protector de la fe. Pero si tomas esa estatua y la miras de cerca, con luz lateral, aparecen grietas. Hay quienes afirman que su biografía parece demasiado perfecta, demasiado redonda, que sus hazañas se acumulan con una velocidad casi inhumana, que se le atribuyen tantas campañas, reformas y fundaciones que no queda espacio para el sueño, ni para la enfermedad, ni para el cansancio que toda carne arrastra. Como si fuera menos un hombre y más un símbolo, como si hubiese sido armado, pieza por pieza, con materiales prestados, un poco de la gloria antigua, un poco de la fuerza franca, un barniz bíblico, y listo. Un emperador ideal para cubrir el vacío. Y la pregunta vuelve, más baja, más insistente. Si ese tramo de la historia fue construido, ¿quién puso los ladrillos? Para rastrear el origen del nombre Edad Oscura, debemos retroceder aún más, hacia un hombre con pluma y nostalgia, un poeta que caminaba entre ruinas y sentía que el mundo presente era pequeño frente a un pasado gigantesco. Francesco Petrarca. Él no fue el primero en sentir admiración por Roma, pero sí fue uno de los que la convirtió en discurso. Para Petrarca, la antigüedad era luz. Si la antigüedad era luz, todo lo que vino después debía ser noche. Y así, sin necesidad de ejército ni decreto, instaló una idea que sobrevivió siglos, que hubo un tiempo de sombra entre la grandeza clásica y el renacer posterior. El mundo aceptó ese relato porque era cómodo, porque daba un villano, porque hacía que el presente brillara más. Si antes fue oscuridad, entonces ahora somos amanecer. Es una estrategia vieja. Para que una lámpara parezca fuerte, conviene apagar el resto del cuarto. Desde ahí, la Edad Oscura se volvió también una trampa. Para algunos, oscura por ignorancia. Para otros, oscura por falta de pruebas. Y en esa ambigüedad crece la sospecha. Cuando no puedes ver con claridad, cualquiera puede jurar que vio un fantasma. Y sin embargo, no basta con sentir, no basta con sospechar. Los creyentes del tiempo ausente buscaron un arma más fría que la emoción, la cuenta. Porque la matemática, dicen, no tiene piedad. Más adelante, en este relato, te llevaré al punto en que la duda se vuelve cálculo, al momento en que un ajuste de calendario se convierte en acusación, al lugar donde un salto de días parece esconder un salto de siglos. Pero por ahora, quédate aquí, conmigo, en la entrada del túnel. Respira lento. Piensa en el suelo bajo tus ciudades, en esas capas de tierra que guardan lo que fuimos. Piensa en el papel, en los monjes, en los sellos, en las fechas. Piensa en lo fácil que es repetir una cronología sin comprobarla. Y dime, si el tiempo fuera una historia escrita por manos humanas, ¿cómo sabríamos qué páginas fueron añadidas después? Hubo un tiempo en que Europa no necesitaba creer en nada para saber qué día era. Bastaba con preguntar. Había archivos, registros, tablillas, sellos, funcionarios. El Imperio Romano, más que un ejército, fue una máquina de memoria. Anotaba impuestos, nacimientos, propiedades, rutas, cargos. Si algo existía, quedaba escrito. Y si quedaba escrito, podía discutirse. Luego el engranaje se rompió. Cuando la estructura administrativa se derrumba, no solo caen murallas, se apaga el hábito de registrar. Es un apagón silencioso. La escritura deja de ser útil para la vida diaria. El pergamino es caro, el escriba se vuelve un lujo, y el pasado sin papeles queda a merced de la voz del más fuerte. En esa orfandad nace el terreno perfecto para la duda, porque cuando falta el archivo, la historia se vuelve maleable. La memoria oral estira los años como cuerda húmeda. Una década de hambre puede contarse como si fuera un siglo. Un caudillo local puede crecer hasta convertirse en leyenda.
y cuando pasan generaciones nadie sabe dónde termina el hecho y dónde empieza el canto. Los que defienden la idea de los siglos ausentes señalan justamente eso, que el silencio no es solo pobreza cultural, podría ser ausencia real, que no es que los documentos se perdieron, sino que nunca se escribieron porque no había ese tiempo del que hablar. Y entonces llegamos al salto que convierte un rumor en acusación. El calendario. El nombre que suele pronunciarse en este punto es el de un investigador alemán, citado a menudo como detonante moderno de la controversia. Quienes lo siguen no se quedan en la tierra ni en las ruinas. Miran hacia el cielo y hacia la aritmética del tiempo, y allí levantan una pregunta con forma de cuchillo. Si el calendario se desfasaba, ¿por qué se corrigió como se corrigió? Para entenderlo, debemos recordar que antes del calendario que hoy usamos, Europa vivía bajo otro conteo, el juliano, instaurado en tiempos de Julio César. Era una solución admirable para su época, pero tenía un defecto mínimo, casi invisible. Se equivocaba por un puñado de minutos al año respecto del recorrido real del Sol. Parece poca cosa, pero el tiempo, cuando se acumula, se vuelve peso. Minuto a minuto, década a década, el error crece. Con los siglos, ese desfase empuja las estaciones. Y cuando las estaciones se mueven, la religión se inquieta. Porque ciertas celebraciones dependen del cielo, no de la voluntad humana. Si el calendario falla, la fiesta cae fuera de lugar, y eso, para un mundo dominado por la fe, no es un detalle, es una alarma. Así se llega a la famosa reforma del calendario bajo el papado de Gregorio, en la que se decide cortar días para alinear de nuevo la cuenta con el sol. La decisión fue brutal por lo simple, se saltaron varios días de golpe. La gente se acostó con una fecha y despertó con otra. Una amputación del tiempo en pleno calendario. Hasta aquí todo parece una corrección técnica, pero los defensores del tiempo ausente sacan la calculadora y preguntan: si el calendario juliano perdía aproximadamente un día cada cierto número de años, y si desde la instauración de ese calendario hasta la reforma habían transcurrido muchos siglos, entonces el desfase acumulado debería haber sido mayor que el corregido. No por un margen pequeño, sino por un margen que, traducido a escala larga, sugiere algo enorme. Aquí aparece la cifra que enciende la hoguera, una diferencia equivalente a casi 3 siglos. Su razonamiento es frío. No habla de rumores, habla de días. Si faltan días en la corrección, entonces, dicen, faltan años en la historia. Y si faltan años, alguien los agregó. No la naturaleza, no el sol, alguien con poder sobre el calendario. Y entonces la teoría toma forma completa. La idea de que existe un tramo insertado en la cronología, un relleno oficial que empuja el calendario hacia adelante, creando un número redondo, una fecha con carga espiritual y política. ¿Para qué fabricar una fecha? Porque el número redondo produce autoridad, produce destino, produce miedo. En aquel mundo, el cambio de milenio no era un cambio de hoja, era un presagio. Había quienes creían que el fin estaba escrito en una cifra, que al llegar el primer milenio desde el nacimiento de Cristo, algo definitivo ocurriría. Juicio, castigo, renovación. El milenarismo podía mover masas como un viento negro. Y aquí entran los nombres que la teoría presenta como arquitectos del engaño. Un emperador joven obsesionado con símbolos, un papa erudito y un monarca oriental con acceso a archivos antiguos. Se los dibuja como una alianza capaz de moldear el tiempo para gobernar el presente. El objetivo, según ese relato, sería simple y monstruoso: vivir en el año 1000, aunque no correspondiera. Sentarse en el trono cuando el mundo creyera estar al borde del abismo o del paraíso. Ser el rey del número sagrado. Porque si logras controlar el reloj colectivo, controlas el miedo colectivo. Y con el miedo se compra obediencia. Pero toda conspiración necesita algo más que decretos. Necesita héroes. Necesita un pasado brillante que sirva de puente. Si un emperador quiere legitimarse, debe presentarse como heredero de grandeza, no como producto del caos. Y volvemos, inevitablemente, a Carlomagno. En el relato oficial, él es la piedra angular, el gran restaurador, el eslabón entre Roma y la Europa medieval, el argumento perfecto,
para que la palabra imperio no suene falsa en bocas nuevas. Sin embargo, si miras su imagen con la lupa de la sospecha, aparecen síntomas inquietantes. La primera, se le atribuye una actividad casi imposible para la lentitud del mundo antiguo. Viajes, campañas, reformas, reuniones, fundaciones, como si el cuerpo del hombre no obedeciera al barro, ni al invierno, ni a la fiebre. La segunda, la escasez de rastros directos, de señales que uno esperaría de alguien que supuestamente sostuvo medio continente. No se trata de negar que existieran reyes, sino de preguntar por qué su huella material no coincide con el tamaño de su leyenda. La tercera, un detalle que siempre vuelve en estos debates como una espina: la idea de que no dejó firma propia, que sabía leer, pero no escribir con soltura. Es una explicación posible, sí, pero para los escépticos suena demasiado útil. Una excusa que protege la falta de documentos autógrafos. Y entonces entramos en otro terreno que no perdona: la arquitectura. El relato tradicional dice que en la etapa carolingia florece un renacer cultural, una recuperación de técnicas. Pero la piedra, en ocasiones, parece mostrar otra cosa: saltos bruscos, edificios que aparecen con complejidades que deberían requerir una cadena de aprendizaje previa. En la historia de cualquier oficio, lo grande nace de lo imperfecto. Antes de la obra maestra hay intentos fallidos, hay estilos torpes, hay errores. Sin embargo, en ciertos lugares, los rastros intermedios parecen escasos. Y eso se convierte en argumento para quienes dicen que los edificios fueron datados hacia atrás, o que fueron reciclados y rebautizados. Estructuras romanas maquilladas como medievales para sostener un relato. La teoría del tiempo ausente se alimenta de estos bordes: el hueco en la tierra, la rareza de las monedas, la discontinuidad aparente en ciertos registros. Construye un castillo con ladrillos de duda, pero incluso la duda necesita sostenerse, y para sostenerla debe responder a una pregunta que suena sencilla y es letal. Si Europa inventó 3 siglos, ¿cómo logró arrastrar con ella al resto del mundo? Porque el tiempo no vive solo en Roma ni en París. El tiempo también está en Constantinopla, está en Bagdad, está en Chang'an, está en los eclipses, en los cometas, en los anillos de los árboles. Está en las rutas comerciales que conectaban regiones mucho más de lo que nos gusta admitir cuando pronunciamos la palabra oscuridad. En la siguiente parte iremos hacia el este, hacia esos testigos incómodos que no encajan con el vacío. Bizancio, el mundo islámico y los registros del cielo que nadie puede domesticar. Porque puede que la historia escrita mienta, pero el sol no firma documentos. Hasta ahora hemos caminado por la penumbra de Occidente, por ese corredor europeo donde los papeles escasean y las capas del suelo parecen dudar. Pero una teoría no se prueba en el lugar donde nace, se prueba en el lugar donde tropieza. Así que esta noche, con pasos lentos, salimos del laberinto de abadías húmedas y entramos en el territorio de los testigos que no pidieron participar en ninguna intriga. Porque si de verdad hubo un tramo añadido al calendario, si alguien estiró el tiempo como se estira una piel sobre un tambor, entonces el resto del mundo debía haber escuchado el golpe. Y lo habría anotado. Con tinta, con oro, con burocracia. Primero, Bizancio. Cuando Roma cayó en Occidente, no cayó del todo. En el este, la ciudad del Bósforo siguió respirando con pulmones imperiales. Constantinopla no era una ruina, era un organismo vivo. Mientras en algunas regiones occidentales las monedas se volvían raras y el comercio se encogía, Bizancio mantenía administración, impuestos, diplomacia, archivos. Mantenía sobre todo una continuidad de escritura que no se comporta como un texto mutilado. Aquí está el problema para la teoría del tiempo ausente. Bizancio no muestra un gran hueco. La sucesión de emperadores, con sus intrigas y sus guerras, se despliega como una cuerda tensa. Hay crisis, sí. Hay violencia, sí. Pero no hay un silencio total. Y, lo más incómodo, hay moneda. El oro bizantino, estable, reconocible, repetido, circuló durante siglos como una especie de sangre metálica. Las piezas cambian de rostro, de estilo, de inscripciones, y ese cambio es gradual.
Año tras año, reinado tras reinado, la mano del grabador va dejando una huella que no sabe fingir saltos largos sin dejar cicatriz. Si Occidente hubiera inventado 3 siglos, Bizancio tendría que haberlos inventado también, o al menos haber sufrido una confusión de fechas tan grande que sus registros chocaran con los occidentales como 2 trenes en la misma vía. Pero las crónicas bizantinas hablan del oeste, envían embajadas, mencionan contactos, describen reyes y conflictos. La pregunta entonces se vuelve áspera. Si esos reyes occidentales eran fantasmas, ¿con quién negociaban los embajadores? La teoría del tiempo ausente intenta escapar por un pasillo estrecho, insinuar que la manipulación fue tan amplia que alcanzó incluso a Bizancio, o que los registros orientales fueron acomodados después. Pero aquí la escala del problema crece hasta volverse casi imposible. Ya no hablamos de un puñado de monasterios alterando pergaminos, sino de un mundo interconectado ajustando su reloj al mismo engaño sin dejar rastro del ajuste. Y entonces aparece el segundo testigo, todavía más ruidoso, el mundo islámico. Mientras Europa occidental se reorganizaba como podía, desde Arabia emergió una expansión que dejó registros densos, continuos y cruzados. Hay fechas, genealogías, tratados, crónicas, poesía, listas administrativas, discusiones teológicas. Hay, además, algo que es difícil de inventar sin que el metal delate: moneda en grandes cantidades. Y aquí hay un detalle que hace temblar a quienes quieren borrar siglos. Las monedas islámicas aparecen lejos, muy lejos, en lugares que no pertenecen al Islam. Aparecen en tesoros enterrados en el norte, en rutas de intercambio que conectaban el Báltico con el sur. Plata fechada, con nombres, con cecas. No es un relato escrito por un vencedor. Es metal hallado bajo tierra. Para sostener que esos siglos no existieron, habría que borrar también la expansión islámica o desplazarla entera, o afirmar que las monedas fueron plantadas siglos después, con una distribución demasiado amplia, demasiado coherente, demasiado replicada como para ser un simple truco. Y aun si alguien quisiera forzar esa puerta, queda un tercer testigo, el más frío, el que no negocia. China. En tiempos de la dinastía Tang, China no era un eco, era un centro de mundo. Su burocracia era obsesiva, y sus astrónomos más todavía, porque en China mirar el cielo no era un pasatiempo, era un deber de Estado. Un error en una predicción podía costar la vida. La precisión era supervivencia. Los registros astronómicos chinos anotan eclipses, cometas, conjunciones. Los describen con detalle, y lo que vuelve insoportable para cualquier teoría del salto temporal es esto. Esos eventos pueden calcularse hoy con física. Se puede retroceder y comprobar, y cuando se comprueba, encaja. El cielo observado entonces coincide con el cielo reconstruido ahora. No hay un hueco de 3 siglos que rompa la mecánica celeste. La luna no se mueve para proteger una mentira europea. Un cometa no altera su retorno para acomodar un calendario. Aquí el aire se enfría. Porque hay un punto donde la historia escrita puede discutirse, pero el movimiento de los astros no se somete a un scriptorium. La teoría del tiempo ausente, en este tramo del camino, empieza a parecer menos una conspiración global y más una respuesta desesperada a un vacío europeo real, pero local, una región donde la complejidad colapsó, donde los registros se hicieron raros, donde el barro tragó ciudades y el pergamino se volvió ceniza. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿existieron esos siglos?, sino ¿qué clase de vida deja tan poca huella que parece no haber existido? Porque el silencio material no siempre es prueba de inexistencia. A veces es prueba de trauma. Si una sociedad se empobrece, si deja de comerciar, si su economía se encoge hasta el trueque, si sus casas vuelven a ser madera y barro, si se recicla todo porque no hay excedente, entonces deja menos rastros. La basura disminuye, la cerámica importada se corta, la moneda circula menos, las ciudades se contraen, y cuando el mundo se contrae, la arqueología se vuelve escasa. Aquí, en este punto exacto, la Edad Oscura deja de ser una etiqueta insultante y se vuelve una explicación. No oscuridad por estupidez, sino oscuridad por fragilidad. Un mundo que sobrevivía,
no un mundo que escribía. Pero no todo queda resuelto con esa idea, porque todavía hay una herida matemática que los defensores del tiempo ausente siguen mostrando como prueba: la corrección del calendario. Así que en la siguiente parte voy a llevarte al lugar donde esa cuenta parece brillar como un cuchillo, el desfase de minutos, la suma de siglos y el salto de días que abrió la sospecha. Y después, cuando la aritmética esté sobre la mesa, iremos a la prueba más difícil de torcer: los archivos vivos de la naturaleza, el crecimiento de los árboles, los átomos en la materia y la escritura que evoluciona como un organismo. Porque puede que los hombres mientan, pero hay lenguajes que no saben mentir. Volvamos al punto donde la duda se viste de precisión, al lugar donde una reforma de calendario, aparentemente simple, se convierte en una grieta por la que algunos creen ver caer 3 siglos. El viejo calendario juliano tenía un defecto pequeño, casi elegante en su crueldad. El año que medía no coincidía del todo con el año real del Sol. La diferencia era mínima, pero persistente. Un error así no se nota en una vida, ni en 2, pero se vuelve visible cuando lo dejas trabajar durante muchos siglos, como el agua que desgasta una piedra. Con el tiempo, ese desfase empuja las estaciones, y cuando las estaciones se corren, la liturgia se desordena. La Pascua, que debía sostenerse sobre un cálculo celeste, empezaba a caer fuera de sitio. No era un capricho religioso, era un problema de autoridad. Si la Iglesia decía que el cielo debía obedecer un calendario, el cielo estaba demostrando lo contrario. Así nace la Reforma Gregoriana. Y aquí, en este punto, los defensores del tiempo ausente apuntan a una decisión concreta. Se recortaron días, sí, pero, dicen, se recortaron menos de los que correspondía si realmente habían transcurrido todos los siglos que se afirmaban. La acusación toma la forma de una pregunta simple y por eso peligrosa. Si el error acumulado debía ser mayor, ¿por qué la corrección fue menor? Ellos miran ese margen y lo traducen como ausencia de tiempo, no ausencia de documentos, ausencia de años. La diferencia entre lo esperado y lo corregido se convierte en su lectura en una sombra con forma de 300. Sin embargo, aquí es donde el suelo se vuelve resbaladizo, porque el calendario no se corrige solo por matemática pura, se corrige también por decisión de referencia. Lo que muchos olvidan o prefieren no mirar es que la reforma no intentaba volver al punto exacto desde Julio César, sino restablecer una fecha eclesiástica concreta, que el equinoccio volviera a caer donde se consideraba correcto para la computación de la Pascua según un concilio antiguo. El ajuste, entonces, no era solo astronómico, era histórico-litúrgico. Se apuntaba a una referencia específica, no a borrar toda desviación desde el origen. Ese matiz no mata la fascinación, pero cambia el filo del argumento, porque deja una pregunta distinta. ¿Fue un error o fue un objetivo distinto? Y aún así, aunque el debate técnico exista, la teoría del tiempo ausente no vive solo de una cuenta. Vive de un conjunto de rarezas, de huecos que se sienten como pasillos vacíos en una casa grande. Por eso, antes de pasar a las pruebas físicas que la naturaleza guarda, debemos detenernos en el combustible emocional de este mito, la sensación de que hay siglos donde Europa no produjo lo que esperamos encontrar. La Tierra Negra. En algunas excavaciones urbanas aparece un estrato oscuro, como una piel de suelo que parece borrar la vida anterior. En ciertos lugares, capas medievales más tardías descansan casi directamente sobre niveles antiguos, y el ojo, al verlo, siente lo imposible. Aquí faltan páginas, pero un estrato así puede tener muchas causas: abandono urbano, agricultura dentro de la ciudad, acumulación lenta de materia orgánica, cambios de uso del suelo. En un mundo donde las ciudades se contraen, donde los espacios públicos se vuelven huertos, donde las ruinas se reutilizan y la basura se recicla, el registro puede cambiar de textura. No desaparece el tiempo, cambia la forma de dejar huella. Luego está el metal, las monedas. La circulación monetaria cae en ciertos territorios y el hallazgo de moneda nueva se vuelve más raro. Para un imperio burocrático como Roma, eso sería una anomalía. Para un mundo empobrecido y local, puede ser simplemente un síntoma. Menos comercio, menos acuñación,
más reutilización del metal, más trueque, más economía de subsistencia. Y sin embargo, el silencio de la moneda es tentador, porque la moneda suele tener nombres, fechas, rostros. La moneda parece gritar, «Yo estuve aquí». Cuando no aparece, el vacío se vuelve una historia en sí mismo. Y entonces llega la pregunta más concreta: si hubo grandes palacios, grandes ejércitos, grandes proyectos, ¿dónde están los restos cotidianos que deberían rodearlos? Es una pregunta legítima, porque los grandes poderes dejan basura, talleres, herramientas rotas, desperdicio. Un aparato estatal genera desorden material, pero aquí se abre un escenario más aterrador que cualquier conspiración. No un tiempo inventado, sino un colapso real. Un mundo donde lo grande se prometía en pergamino y lo pequeño se vivía en barro, donde las crónicas podían exagerar por prestigio y propaganda, mientras la vida diaria se encogía hasta la supervivencia. Ahora, para salir del terreno donde el papel discute con el papel, necesitamos algo que no pertenezca ni a reyes ni a monjes. Necesitamos los archivos de la naturaleza, los anillos de los árboles. La madera crece con un ritmo anual. Cada estación deja una marca, y al unir secuencias de árboles vivos con secuencias de vigas antiguas conservadas en edificios, turberas o suelos húmedos, se construyen cronologías largas y continuas. No son relatos, son patrones biológicos. Y aquí aparece la incomodidad para el tiempo ausente. Las secuencias de anillos no muestran un hueco de 3 siglos. No hay salto. No hay una ruptura donde el crecimiento se pare para luego continuar como si nada. La madera no sabe fingir siglos. Lo mismo ocurre con el cielo. Los eclipses no son opinión, son mecánica. Cuando diferentes culturas registran un eclipse, ese registro puede verificarse. Y los eclipses atribuidos a los siglos que algunos quisieran borrar encajan con los cálculos modernos. Si esos siglos no existieran, el cielo tendría que haber colaborado. Y el cielo, como ya dijimos, no firma pactos. Pero queda un tercer archivo, más silencioso todavía: la escritura. La forma de una letra cambia con el tiempo. Cambia el trazo, la inclinación, las ligaduras, la manera de unir las formas. Y esa evolución suele ser gradual. Si hubiera un salto artificial de siglos, esperaríamos ver un cambio brusco, una ruptura caligráfica. Sin embargo, en los manuscritos se observan transiciones, escrituras locales, variantes intermedias, pasos que no parecen creados de golpe para rellenar un hueco, sino desarrollados lentamente por manos reales. Falsificar una carta es posible. Falsificar la evolución de miles de manos a lo largo de regiones enteras durante generaciones es otra cosa. Aún así, la teoría del tiempo ausente no desaparece porque no depende solo de pruebas, depende de un deseo, del deseo de que el vacío tenga una explicación clara, casi teatral. Es más fácil imaginar 3 hombres moviendo el calendario que imaginar siglos de hambre, epidemias, fragmentación y retroceso. Pero ahora que tenemos los relojes de la naturaleza sobre la mesa, podemos mirar la oscuridad de otro modo, no como inexistencia, sino como trauma. En la siguiente parte entraré en lo que realmente puede haber hecho que Europa pareciera callada: colapso sistémico, pérdida de especialización, aislamiento y esa combinación de golpe doble que deja a cualquier sociedad sin voz, enfermedad y clima. Porque a veces el tiempo no se falsifica. A veces el tiempo se sobrevive. Imagina que un día despiertas y el mundo sigue ahí, pero sus servicios han muerto. No hay rutas seguras. No hay moneda confiable. No hay almacenes llenos. No hay autoridad que garantice contratos. El agua llega peor. La comida llega tarde. La noticia llega deformada. Y de pronto, escribir deja de ser una herramienta y se convierte en un lujo. Eso, en esencia, es lo que un colapso sistémico le hace a una civilización. La verdadera razón por la que ciertos siglos parecen silenciosos no necesita conspiradores con tinta negra. Puede bastar con algo más simple y más cruel: que la complejidad se derrumbe. No desaparece la inteligencia humana, desaparece el andamiaje que la vuelve visible. Roma no solo conquistó tierras, tejió redes, carreteras, impuestos, administración.
puertos, talleres, intercambio constante. Cuando esa red se rompe, el mundo se vuelve local. Y lo local deja menos huellas amplias. El comerciante desaparece. El artesano especializado se vuelve campesino. La ciudad se encoge hasta parecer una aldea. Y la historia, sin excedente, deja de escribirse. Los siglos que algunos llaman oscuros fueron para muchos siglos de supervivencia. No porque nadie viviera allí, sino porque la vida se redujo a lo esencial. Cuando tu prioridad es guardar grano para el invierno, no redactas crónicas. Cuando tu hijo tiene fiebre y no hay médico, no copias libros. Cuando el camino está lleno de saqueadores, no transportas cerámica fina. Haces cuencos de barro en casa y los usas hasta romperlos. Y aún al romperlos, los fragmentos son menos, porque la producción es menor. Porque el trueque no genera la misma circulación que una economía monetaria extendida. Porque el metal se recicla. Porque la ropa se remienda. Porque la gente aprende a no desperdiciar nada. Un arqueólogo busca basura para reconstruir una vida. Pero en una sociedad empobrecida, la basura se convierte en recurso. Se reutiliza. Se funde. Se repara. El registro se adelgaza, como un susurro. Ahora, si queremos comprender por qué Europa pudo parecer muda, hay que mirar dos golpes que no piden permiso: enfermedad y clima. Primero, la peste. Hubo una gran pandemia en la antigüedad tardía, una peste que golpeó como una marea negra y regresó en oleadas. No fue una fiebre pasajera. Fue un incendio biológico que pudo vaciar ciudades, romper cadenas de trabajo y dejar campos sin manos. Una mortandad a gran escala no solo mata personas, mata oficios, mata continuidad, mata transmisión de técnicas. Un taller sin maestro se apaga, un puente sin mantenimiento se cae, un archivo sin guardianes se pudre. El conocimiento no muere en una biblioteca, muere cuando deja de haber quien lo necesite para vivir. Luego, el cielo. Hubo un periodo de enfriamiento severo en aquellos siglos, asociado a grandes erupciones volcánicas que llenaron la atmósfera de partículas, debilitando la luz solar. Las crónicas hablan de veranos fríos, de cosechas que fallan, de una claridad que no calienta. Hoy, los núcleos de hielo conservan rastros de esas erupciones como una firma química atrapada en el tiempo. Cuando falla la cosecha, llega el hambre. Cuando llega el hambre, el cuerpo se debilita. Y un cuerpo debilitado es territorio fértil para la enfermedad. Es un círculo que se alimenta de sí mismo. Frío, hambre, peste. Peste, abandono, más hambre. En ese contexto, el silencio arqueológico deja de ser misterio y se vuelve cicatriz. Las ciudades, sin impuestos ni comercio, se contraen. Los foros se convierten en terrenos baldíos. Las termas se abandonan. Los acueductos se rompen y se tapan. Los espacios públicos se vuelven huertos. Las calles se llenan de tierra. La vida urbana ya no es necesaria. Y sin necesidad se reduce. Y cuando una ciudad se reduce, las capas del suelo cambian. Aparecen esos estratos oscuros, orgánicos, de baja actividad constructiva. No porque el tiempo no exista, sino porque la ciudad ya no funciona como máquina de desecho y renovación. Lo mismo ocurre con las rutas. Las calzadas romanas, sin mantenimiento, se degradan. Un drenaje fallido convierte piedra en barro. Un puente roto rompe una ruta entera. Y cuando el viaje se vuelve peligroso, la distancia crece. No en kilómetros, en miedo. Lo que estaba a un día se siente a una vida. Europa se fragmenta. Y en un continente fragmentado, el poder cambia de forma. Ya no es Estado, es protección, es tierra, es espada. Aquí nace el mundo feudal, no como diseño elegante, sino como respuesta brutal a un paisaje inseguro. Si no hay autoridad central, buscas un señor local. Si no hay ley escrita que funcione, manda quien puede defender. El contrato social se vuelve sencillo. Trabajo a cambio de seguridad. Techo a cambio de obediencia. Y en ese proceso ocurre algo decisivo. El poder público se privatiza. El comandante que antes servía a un imperio, ahora se sirve a sí mismo. La tierra que antes se administraba en nombre de una capital lejana, ahora se convierte en patrimonio familiar. La autoridad se hereda.
La sangre reemplaza al cargo. El linaje reemplaza al mérito. Y para justificar esa herencia nacen mitos. Antepasados inventados o embellecidos, gestas convertidas en épica, un pasado que se canta para que el presente parezca inevitable. Esta es una clave importante. Aunque los siglos existan, el relato sobre ellos puede ser manipulado. No hace falta inventar tiempo para inventar prestigio. Basta con reescribir lo ocurrido en un mundo donde pocos podían leer y donde la Iglesia custodiaba el calendario como quien custodia una llave. Y en medio de ese escenario, los monasterios se convierten en algo doble: refugio y fábrica. Refugio porque allí se conserva escritura cuando afuera se pierde. Fábrica porque allí también se producen documentos con utilidad política, donaciones, títulos, derechos sobre tierras. En un mundo sin archivos estatales sólidos, un pergamino con sello puede cambiar la realidad. Y cuando un pergamino puede cambiar la realidad, la tentación de fabricarlo crece. No es necesario imaginar una conspiración total para aceptar un hecho incómodo. Existió un océano de falsificaciones parciales, diplomas inventados, linajes estirados, fechas acomodadas. Eso no borra siglos, pero sí enturbia la memoria. Ahora bien, si la oscuridad fue trauma y no inexistencia, queda una pregunta que merece quedarse en la lengua como un sabor amargo. ¿Por qué seguimos deseando que falten siglos? Porque el vacío duele menos si lo podemos culpar a alguien. Porque es más soportable imaginar un engaño que imaginar una civilización arrodillada por frío y peste. Porque el orgullo moderno prefiere creer en fraude antes que en fragilidad. Pero la fragilidad es, tal vez, la lección. En la siguiente parte, iremos a un lugar donde la oscuridad no lo fue tanto. Las islas, los márgenes, los refugios donde la tinta se negó a morir. Hablaremos de copistas, de manuscritos iluminados, de ese pequeño fuego que sobrevivió cuando el continente parecía apagarse. Porque incluso en una noche larga, alguien protege una llama. Cuando el continente se volvió pesado y lento, cuando las ciudades se encogieron y las rutas se hicieron peligrosas, el conocimiento no desapareció de golpe. Se escondió, se volvió pequeño, se volvió portátil, pasó de ser plaza pública a ser mesa estrecha, de ser edificio a ser cofre. En los márgenes, lejos de los centros que se desmoronaban, hubo lugares donde la tinta siguió respirando. Irlanda, por ejemplo, aparece como una paradoja. Una isla que nunca fue parte plena del Imperio Romano terminó cumpliendo, durante un tiempo, el papel de salvavidas cultural. No porque fuera más rica ni más segura, sino porque su aislamiento la convirtió en refugio. Allí, en monasterios que parecían colgar del viento y la piedra, se copiaron textos con una devoción que hoy cuesta imaginar. Piensa en un copista en una celda fría, la luz es pobre, el pergamino cuesta, el error se paga con semanas perdidas, y aún así la mano insiste. Copia evangelios, sí, pero también gramática, comentarios, fragmentos de mundos antiguos. Cada letra es una forma de decir, esto no se termina aquí. La belleza de esos manuscritos no es un adorno, es una declaración. Nudos, espirales, patrones que parecen laberintos. Como si el artista supiera que el mundo exterior se fragmentaba y quisiera construir, en la página, una arquitectura que no se cae. Y esa llama no se quedó quieta. En los siglos de mayor contracción hubo monjes y eruditos que caminaron. Cruzaron mares cortos y caminos largos. Fundaron monasterios en territorios inseguros. Llevaban libros como quien lleva semillas. No llevaban ejércitos. Llevaban letras. Esa red de caminantes, de manos que transportan textos, fue una forma de resistencia silenciosa. La Europa que parecía muda no estaba muerta. Estaba dispersa y su voz se movía a pie. Aquí ocurre algo importante para entender por qué ciertos periodos se sienten vacíos. La escritura se concentra. En lugar de estar distribuida en ciudades, oficinas y mercados, se refugia en espacios específicos. Monasterios. Cortes muy puntuales, centros pequeños. Eso crea una ilusión, como si el mundo no escribiera. En realidad, escribía menos y en menos lugares. Y cuando el registro se concentra, también se vuelve vulnerable a otro fenómeno, el control. Quien guarda la escritura, guarda el calendario.
Quien guarda el calendario decide cómo se nombran los años. No hace falta que invente siglos, basta con que fije referencias. La mayoría de la gente vivía por estaciones, por cosechas, por campanas. El número del año era algo distante, casi ornamental. El tiempo oficial pertenecía a quien sabía leerlo. Aquí entra la figura de los cálculos litúrgicos. ¿Cuándo cae la Pascua? ¿Cuándo inicia un ayuno? ¿En qué día se celebra tal santo? El calendario, en manos eclesiásticas, no era solo un conteo, era un pulso impuesto sobre la vida. Y sin embargo, incluso bajo ese control, la realidad dejaba rastros que escapaban. La escritura cambia, como cambia la voz. Un copista no escribe igual que su abuelo. La forma de una letra se modifica con la costumbre, con la herramienta, con la escuela local. En aquellos siglos aparecen escrituras regionales, trazos que no son todavía lo que vendrá después, pero ya no son lo anterior. Es un puente visible, una transición. Ese puente es un problema para la idea de un gran salto artificial, porque si faltaran 3 siglos, debería faltar también la evolución del trazo. Y lo que se ve en manuscritos y documentos es, a menudo, una continuidad lenta, letras que se estiran, ligaduras que nacen, abreviaturas que se vuelven sistema. La mano humana, cuando se observa en masa, deja patrones difíciles de fingir. Pero no todo fue pura preservación. La misma concentración de escritura que salva el saber también permite la falsificación. En un mundo donde la tierra lo es todo, un pergamino puede ser arma. Un monasterio que quiere proteger sus campos, sus bosques, sus derechos, puede sentirse tentado a crear un documento que lo respalde. No porque sea malvado en un sentido teatral, sino porque la realidad era brutal. Sin papel, la espada decide. Con papel, la espada se legitima. Así surgen diplomas, donaciones, concesiones. Algunas auténticas, otras torcidas, otras directamente inventadas. Este detalle no prueba que faltan siglos, pero sí prueba algo más incómodo, que el pasado podía moldearse, que el documento no siempre era verdad, a veces era estrategia. Y aquí volvemos a la idea del tiempo como herramienta. Si puedes fabricar un pergamino para reclamar un valle, puedes también estirar un linaje para reclamar un trono. Si puedes embellecer el origen de una abadía, puedes embellecer la biografía de un rey. La falsificación parcial, repetida durante generaciones, crea un paisaje donde la historia escrita se vuelve un campo de batalla. En ese campo de batalla, la épica cumple un papel decisivo, porque no basta con documentos. Hace falta emoción, hace falta música en la memoria, hace falta que el pueblo sienta un pasado aunque no pueda comprobarlo. Los cantares, los relatos heroicos, las gestas convierten una retirada en sacrificio, una emboscada en martirio, una derrota en gloria. El héroe de carne se vuelve héroe de canto, y el héroe de canto, a fuerza de repetirse, ocupa un lugar en el alma colectiva más firme que cualquier piedra. Así se construye identidad, y la identidad, cuando nace en tiempos inseguros, busca figuras enormes, busca padres, busca fundadores, busca nombres que parezcan inevitables, nombres como Carlomagno o como sus paladines multiplicados en la voz popular. No es raro, cuando el presente es frágil, el pasado se vuelve armadura. Pero ahora que hemos visto cómo la tinta sobrevivió y cómo la tinta también pudo manipularse, conviene volver a la pregunta inicial desde otro ángulo. Quizá no faltaron siglos, quizá faltó lo que produce documentos: estabilidad, excedente, continuidad urbana. Quizá la Edad Oscura fue oscura porque la luz estaba guardada en pocos lugares y porque el resto vivía con las manos ocupadas en no morir. En la siguiente parte entraremos en un escenario físico, casi psicológico: la vida entre ruinas, la mirada del campesino medieval sobre los restos romanos, la sensación de vivir dentro del cadáver de una grandeza, y cómo ese sentimiento alimentó mitos de gigantes, de obras imposibles, de una humanidad que se sentía menor que su propio pasado. Porque cuando caminas entre columnas que no puedes construir, el tiempo se siente extraño. Para nosotros, una ruina es un sitio. Para ellos, fue una presencia. Imagina vivir en una choza de barro y madera, con un techo que cruje cuando el viento cambia.
Imagina que tu herramienta más fiable es un hierro gastado y que la comida depende de un cielo que no siempre cumple. Y a pocos pasos aparecen los restos de un mundo anterior, un acueducto que atraviesa un valle como si fuera una idea petrificada, un anfiteatro que parece una montaña hecha por manos humanas, calzadas tan rectas que asustan. La mente hace lo que puede con lo imposible. El habitante de aquellos siglos caminaba entre los huesos de Roma como quien camina por un cementerio de gigantes. No tenía por qué creer que eso lo construyeron hombres como él. A falta de explicación técnica, nace la explicación mítica. No lo hicieron hombres. Lo hicieron seres anteriores, más grandes, más sabios, más cercanos a lo sagrado o a lo monstruoso. Así crece una sensación que pesa sobre toda la edad oscura. No solo pobreza, también inferioridad. La idea de que el mundo se estaba gastando, de que la humanidad había envejecido, de que lo mejor ya había pasado y lo que quedaba era sobrevivir en la sombra de una grandeza que no se entiende. Esa melancolía no es poesía, es psicología histórica, porque vivir rodeado de ruinas cambia la relación con el tiempo. Si tus ojos ven cada día algo que no puedes repetir, entonces el pasado se vuelve una autoridad silenciosa. No necesitas documentos para sentirlo. Lo sientes en la piedra. Y cuando el pasado se vuelve autoridad, ocurre algo práctico y oscuro. Se reutiliza. Los romanos dejaron piedra tallada, mármol, columnas, bloques perfectos, inscripciones. En una sociedad sin canteras organizadas ni transporte seguro, esas ruinas se convierten en minas. No se saquean por vandalismo, se saquean por necesidad. A esto se le llama, con una palabra fría, expolio. Tomar piezas de edificios antiguos para construir nuevos. Un templo derribado para levantar una muralla. Una columna convertida en cimiento. Una lápida incrustada en el muro de una iglesia. Un capitel puesto al revés porque ya nadie recuerda su función, pero se entiende su valor. Dura, sostiene, resiste. El expolio cuenta una historia sin frases. Una sociedad que ya no puede producir el nivel de piedra que el pasado produjo, pero que puede sobrevivir sobre sus restos. Y también cuenta otra historia, más sutil, el deseo de apropiarse del prestigio antiguo. Construir con piedra romana es, a veces, construir con autoridad prestada. Es decir, yo soy heredero, aunque solo seas ocupante. Esta práctica deja un paisaje extraño, casi fantasmal, edificios medievales que llevan dentro fragmentos de otro tiempo, como huesos dentro de carne nueva. Inscripciones imperiales mirando hacia adentro de un muro como si se las hubiera enterrado vivas. Letras latinas convertidas en ladrillos. Ahora, aquí aparece una paradoja que alimenta sospechas, porque el expolio y la reutilización borran capas. Si una ciudad se contrae y usa sus propios restos como cantera, destruye evidencias intermedias. No porque no existieran, sino porque fueron arrancadas, recicladas, quemadas, fundidas. El registro arqueológico se vuelve discontinuo por la misma lógica de la supervivencia. Y eso, visto siglos después, puede parecer un salto. De pronto entiendes por qué la tierra puede callar, no por inexistencia, sino por hambre de materiales. Cuando la economía se encoge, la gente no deja basura noble, deja menos, y lo que deja se transforma. El metal se funde, la madera se quema, la cerámica se reutiliza hasta pulverizarse. El tejido se convierte en trapo y luego en nada. El pasado se vuelve cantera y el presente se vuelve reciclaje. Y así, el mundo parece tener menos huellas. En ese escenario, la arquitectura también cambia de forma. El arte de la gran bóveda, del gran hormigón, del arco perfecto, se vuelve raro. No porque el cerebro humano se reduzca, sino porque la logística se rompe. Hay técnicas que no sobreviven sin red. Hay recetas que necesitan rutas. El famoso hormigón romano, por ejemplo, dependía de ingredientes específicos y de transporte. Si el ingrediente no llega, la receta muere. Si la receta muere, la escala de lo posible se achica. El constructor deja de pensar en cúpulas y empieza a pensar en techos que no caigan. Por eso los edificios de muchos lugares se vuelven más bajos, más pesados, con muros gruesos, ventanas pequeñas. La piedra se usa como defensa antes que como declaración estética.
Es una arquitectura del miedo, y sin embargo, en medio de esa contracción, la historia nos habla a veces de renacimientos repentinos, de palacios que surgen, de obras complejas. Ahí vuelve la incomodidad. ¿Cómo se pasa de lo rudimentario a lo sofisticado sin escalones visibles? Los defensores del tiempo ausente lo usan como argumento. Dicen que hay un salto imposible, que las obras atribuidas a ciertos siglos parecen demasiado avanzadas para un mundo que habría olvidado tanto. Pero ese salto puede tener otra explicación, que el conocimiento no desapareció, sino que se concentró, que sobrevivió en talleres específicos, en regiones conectadas, en fronteras donde el intercambio con Bizancio y con el mundo islámico mantenía viva cierta técnica, que no todo Occidente fue igual, que la Edad Oscura no fue un manto uniforme, fue un mapa irregular de caída y resistencia, y ahora, después de caminar entre ruinas, falta mirar una cosa que los mitos detestan: la basura cotidiana de una ciudad. En la siguiente parte volveremos a la tierra, a ese pastel de capas que un arqueólogo lee. Hablaremos de estratos, de suelos oscuros, de por qué algunas ciudades parecen saltar siglos. Y entraremos también en el pulso metálico, la moneda, su ausencia, su circulación y el modo en que el trueque y el reciclaje pueden engañar al ojo moderno. Porque a veces la historia no se oculta, a veces se consume a sí misma para seguir viva. Si la historia escrita se parece a una voz, la arqueología se parece a un cuerpo. Un cuerpo que no sabe mentir con facilidad, pero que puede cicatrizar, borrar marcas, confundirse cuando el hambre lo obliga a reutilizarlo todo. Una ciudad, vista desde el subsuelo, es una sucesión de capas, no capas limpias, sino capas sucias. Cenizas, trozos, huesos, cerámica rota, clavos, semillas carbonizadas, polvo de derrumbe. Cada generación deja una firma. Y cuando excavas, esperas leer una continuidad, aunque sea irregular. Por eso, cuando algunas ciudades europeas muestran estratos tardíos apoyados casi directamente sobre niveles mucho más antiguos, la sensación es fuerte, parece un salto, parece que alguien arrancó páginas, pero el suelo no solo guarda, también mezcla, también aplana, también recibe intervenciones humanas que destruyen capas sin intención de ocultar nada. Si una ciudad se contrae durante mucho tiempo, sucede algo particular. Los espacios abandonados se llenan de tierra orgánica, de vegetación, de sedimento traído por lluvias, de acumulación lenta. La vida urbana deja de ser maquinaria de piedra y se vuelve terreno. Huertos, corrales, patios de basura reciclada, y eso genera suelos oscuros, ricos en materia orgánica, con pocos objetos nuevos, porque la economía se ha empobrecido. A veces, esa tierra se vuelve una especie de manta, cubre, nivela, borra detalles finos. No significa que no hubo vida. Significa que la vida ya no produjo el tipo de residuos que esperamos. Y luego llega otra fase, la reocupación o el renacer urbano. Cuando vuelve la construcción más intensa, se excava, se nivela, se quitan escombros, se rellenan huecos. En ese proceso, capas intermedias se destruyen. No por conspiración, por obra. Un artesano medieval que busca piedra no piensa en preservar estratos para un arqueólogo futuro. Piensa en levantar un muro antes del próximo ataque. Y si para eso tiene que remover tierra oscura, la remueve. Si tiene que usar escombros antiguos como relleno, los usa. Así, la ciudad puede dar la impresión de un salto, no porque el tiempo falte, sino porque el tiempo fue maltratado. Ahora vayamos al metal, al pulso de la economía. Roma inundó el mundo de monedas. La moneda romana aparece en aldeas remotas, en caminos, en tumbas, en ríos. Era un sistema que dependía de circulación constante y de autoridad central. Cuando esa autoridad se fragmenta, la moneda cambia de función. La confianza se reduce. La acuñación se vuelve local, irregular. El metal se vuelve demasiado valioso para perderlo. En tiempos de inseguridad, una moneda no se deja caer. Se guarda. Se cose en la ropa. Se esconde. Se funde. Y cuando el metal es escaso, se recicla. Ese simple hecho puede crear un vacío numismático. No porque nadie viviera,
sino porque el metal no se acumuló en el suelo como antes, porque circuló menos, porque se rehizo una y otra vez, porque la economía se retrajo hacia intercambios más directos. Pero este argumento también tiene límites. Un poder fuerte, si realmente moviliza ejércitos y exige tributos, debería dejar rastro monetario. Y allí vive la incomodidad. En algunos territorios, el registro de moneda parece más débil de lo que sugiere la épica. ¿Eso prueba que los siglos no existieron? No necesariamente. Puede probar otra cosa: que el poder fue menos imperial de lo que las crónicas declaran, o que fue más fragmentario, o que las reformas monetarias no penetraron como se afirma. La propaganda agranda, el suelo corrige, y también está la cerámica, ese esqueleto del comercio antiguo. En el mundo romano, la cerámica viajaba como si el Mediterráneo fuera una calle. Ánforas, vajilla, recipientes estandarizados. Cuando el comercio se corta, la cerámica cambia. Se vuelve local, vasta y regular. Menos torno, más mano. Menos distribución, más aislamiento. Eso no es prehistoria, es economía rota. Un campesino no necesita un plato fino importado si no hay camino seguro ni mercado estable. Hace uno en casa, y si se rompe, lo reutiliza, lo mezcla con barro, lo convierte en relleno. Otra vez, menos huellas. Ahora hay un punto crucial que separa el mito del análisis. Europa no fue un bloque único. Hubo zonas con más continuidad, otras con más caída. Hubo regiones en contacto con redes externas, Bizancio, el Islam, que mantuvieron circulación de objetos. Hubo costas, fronteras, rutas donde el intercambio seguía, aunque reducido. La oscuridad fue desigual, y esa desigualdad produce un mapa arqueológico irregular que, visto sin matices, parece un misterio uniforme. Por eso la teoría del tiempo ausente se siente convincente en un rincón y se desmorona en otro. Donde el registro es pobre, la imaginación manda. Donde el registro es rico, la cronología se sostiene. Y aún queda un tema que actúa como imán para la sospecha. Las ciudades que parecen retomar su vida como si nada hubiera pasado, usando calles y niveles antiguos. En algunos casos sucede porque el trazado romano era simplemente útil. Un camino bien hecho se usa mientras exista. Una muralla antigua se refuerza en vez de reemplazarse. Los cimientos se aprovechan. La continuidad física puede ser justamente la continuidad del reciclaje, vivir dentro del cadáver de una infraestructura. Y sin embargo, esa continuidad tiene un efecto psicológico poderoso. Hace que el intervalo se sienta corto, como si el tiempo no hubiera tenido espacio para cubrirlo todo. Aquí entra una verdad simple: en ciertos ambientes la sedimentación no es tan rápida como imaginamos. 3 siglos no siempre crean montañas de tierra. Depende de clima, uso del suelo, erosión, construcción. El tiempo no se deposita igual en todas partes. A veces deja una capa fina, a veces deja un espesor enorme. A veces, si el lugar se limpia y se usa, deja casi nada visible. Así que el vacío puede ser real como fenómeno arqueológico, pero no necesariamente como desaparición del tiempo. Ahora bien, la teoría del tiempo ausente recibe su golpe más duro cuando salimos del suelo europeo y miramos pruebas que no dependen de excavaciones. El registro natural continuo. En la siguiente parte entraremos de lleno en esas pruebas que no conocen propaganda. Los anillos de los árboles como calendario, el carbono radiactivo como firma, los eclipses como reloj y la evolución de la escritura como testimonio humano involuntario. Porque si hay algo que puede desmontar una fantasía, es un registro que no se puede convencer. Hay un punto en toda investigación donde la voz humana deja de ser suficiente, donde el pergamino, la crónica, la épica y el rumor se vuelven demasiado blandos para sostener el peso de una acusación tan enorme. Si alguien dice que faltan 3 siglos, no basta con señalar silencios. Hay que enfrentarlo con un reloj que no tenga manos humanas. Y esos relojes existen. El primero está vivo y, aún muerto, sigue hablando. Los árboles. Cada año, un árbol añade un anillo. 1. No 2. No ninguno. 1. Su grosor depende del clima, del agua, del estrés, de la luz. Es un diario sin palabras.
y cuando se comparan muchos árboles, vivos y antiguos, se construyen secuencias largas, encadenadas, que permiten fechar madera con una precisión que no necesita conjeturas. Lo importante aquí no es la belleza del método, sino su consecuencia. Las cronologías de anillos en distintas regiones forman cadenas continuas a través de esos siglos discutidos. No hay un corte donde falten 300 años. No hay una discontinuidad biológica. Si el tiempo se hubiera insertado de manera ficticia, el calendario de madera tendría que mostrar un salto. Pero la madera no tiene interés en la política. Crece, año tras año, sin saber qué número le asigna un sacerdote. Luego está el cielo, el segundo reloj. Los eclipses son eventos calculables. Cuando una crónica en Bizancio, en tierras islámicas o en China describe un eclipse y especifica una fecha, ese dato puede comprobarse. Y lo que resulta incómodo para cualquier idea de siglos inexistentes es que los eclipses atribuidos a esos periodos coinciden, en términos generales, con lo que la mecánica celeste predice. Un eclipse no se puede mover por decreto. Un cometa no cambia su paso para encajar en una mentira. Si el cielo y el calendario coincidieran solo por casualidad una vez, sería curioso. Si coinciden de forma consistente, se vuelve difícil sostener que hubo un hueco global. Y, sin embargo, aún hay quienes intentan sostener la duda. Dicen que los registros de eclipses podrían ser ambiguos, o que la transmisión textual pudo alterar fechas. Es cierto, las fuentes humanas siempre cargan ruido. Por eso existe un tercer reloj más frío todavía, el carbono. La datación por carbono radiactivo mide la desintegración de un isótopo en materia que alguna vez estuvo viva. No ofrece un día exacto, pero ofrece ventanas temporales. Y al calibrarse con secuencias de anillos, que sí pueden dar años concretos, se vuelve más sólida. Aquí aparece un detalle que suele confundir. Hay periodos donde la curva de calibración hace que décadas distintas se vean similares. No es magia, es química atmosférica. Eso significa que, en ciertos rangos, una fecha puede quedar más ancha. Pero incluso con ese margen, los resultados no apoyan un vacío de 3 siglos. Apoyan más bien la existencia de actividad humana en esas centurias, aunque el registro documental sea desigual, y todavía queda un reloj humano que sin quererlo delata continuidad. La escritura, la paleografía observa algo simple. La mano cambia con el tiempo. No solo por moda, sino por técnica, por herramienta, por escuela. Las letras evolucionan como especies, se adaptan, se simplifican, se vuelven más rápidas o más legibles. Y esa transición, vista en cientos o miles de manuscritos, no suele comportarse como un salto brusco. En los siglos que algunos quisieran borrar, aparecen estilos intermedios, variantes regionales, soluciones imperfectas. La escritura que después se considerará clara y ordenada no nace de golpe, se prepara, se ensaya, se corrige. Para sostener un gran hueco inventado, habría que aceptar una falsificación masiva no solo de documentos, sino de manos, de estilos, de errores coherentes, de transiciones creíbles a escala continental. Eso exigiría una coordinación y un dominio técnico que no encaja bien con la realidad material de aquellos siglos. Entonces, si los relojes naturales y humanos apuntan a continuidad, ¿por qué la idea del tiempo ausente sigue seduciendo? Porque el vacío europeo se siente real y porque la mente detesta los silencios sin explicación. Donde falta texto, imaginamos trama. Donde falta evidencia visible, sospechamos robo. Pero aquí está la conclusión que se insinúa, lenta y firme, como una puerta pesada que se abre. No faltó el tiempo, faltó la comodidad, faltó la estabilidad que produce registros abundantes. Faltó el excedente económico que permite que alguien se dedique a escribir. Faltó la red comercial que deja cerámica importada en cada esquina. Faltó la moneda que cae del bolsillo del ciudadano. Faltó el Estado que archiva. Y cuando todo eso falta, el siglo se vuelve silencioso, aunque exista. En la siguiente parte vamos a entrar en la fábrica más delicada. La fabricación del pasado sin necesidad de inventar años. Linajes que se estiran, documentos que se construyen, héroes que se agrandan.
y cómo la mezcla de propaganda y supervivencia pudo transformar algunos personajes en estatuas demasiado grandes para el tamaño real de su tiempo. Porque una cosa es que el calendario no haya perdido siglos, y otra, muy distinta, es que el relato oficial no haya inflado su sombra. Cuando los relojes de la naturaleza sostienen que el tiempo avanzó sin cortes, la pregunta ya no es si faltan siglos, sino qué ocurrió dentro de esos siglos para que parezcan incompletos. Y ahí entramos en un terreno más humano, más turbio y más común de lo que nos gusta admitir. La fabricación del prestigio. No hace falta robar años para robar pasado. Basta con tomar un tiempo confuso y vestirlo con certezas. En una Europa donde la autoridad era frágil y la violencia podía cambiar fronteras en una estación, la legitimidad era un alimento. Un señor fuerte podía conquistar una región, pero para conservarla necesitaba algo más que hombres armados. Necesitaba un relato que lo hiciera inevitable. Necesitaba ancestros, necesitaba continuidad, necesitaba que su dominio pareciera destino y no accidente. Y entonces aparecen los linajes extendidos. Si un caudillo reciente quería parecer heredero de algo antiguo, se buscaba un árbol genealógico. Si no existía, se creaba. Si era corto, se estiraba. Si era vergonzoso, se limpiaba. La genealogía se volvía un arma silenciosa. En los monasterios, donde vivían los que podían leer y escribir con regularidad, se compilaban crónicas, listas de reyes, vidas de santos, relatos fundacionales. A veces con buena fe, a veces con intención política, y a veces con mezcla de ambas, que es lo más peligroso. Cuando el escriba cree que está haciendo justicia a una causa sagrada y no ve que está moldeando el pasado como cera. En ese contexto, los documentos de propiedad adquieren una importancia casi teatral. Un pergamino que afirma que un rey antiguo donó tierras a una abadía no es solo un papel, es una muralla, es un escudo contra vecinos, es una fuente de renta, es poder, y si ese pergamino falta, la tentación aparece, fabricarlo, no siempre como fraude descarado, a veces como reconstrucción, a veces como confirmación de un derecho que se cree legítimo. En un mundo donde el archivo romano se perdió y la memoria oral es débil, el documento se convierte en sustituto de verdad. Y cuando el documento es verdad, quien lo escribe puede crear realidad. Este fenómeno no requiere una conspiración universal, requiere una necesidad local repetida miles de veces. Y esa repetición, con los siglos, produce un efecto grande, un pasado inflado. Ahora, ¿dónde entra aquí la figura de Carlomagno? En el lugar exacto donde un imperio necesita un mito sólido. Si una nueva autoridad quiere llamarse imperial, sin que Roma viva ya como estructura real, necesita un puente, un gran antecesor reciente que parezca haber restaurado la idea imperial antes de que los actuales la heredaran. Ese puente, en la imaginación europea, se convirtió en Carlomagno. Esto no significa que sea inventado por completo, significa que puede haber sido ampliado, alzado, convertido en símbolo más grande que la vida. Porque la crónica, especialmente cuando se escribe cerca del poder, tiende a construir héroes que funcionan como garantía moral. Un héroe permite ordenar el caos, permite dar sentido a guerras sucias, a alianzas inestables, a decisiones brutales. Permite decir, esto ocurrió porque debía ocurrir. Y para que un héroe sea creíble a escala continental, necesita acompañamiento emocional, la épica. El cantar y el relato heroico hacen lo que los decretos no pueden, instalar memoria en la gente que no lee. Un poema no necesita archivos, necesita voz. Se canta en plazas, se repite en banquetes, se transforma con cada intérprete, y con el tiempo, lo que nació como propaganda se vuelve herencia. Así una emboscada se vuelve batalla sagrada, un capitán se vuelve mártir, un retiro se vuelve sacrificio, el héroe se vuelve inevitable. Pero hay otra herramienta aún más potente, la santidad, porque una dinastía que se asocia con santos no solo reclama poder político, reclama protección divina. Y en una sociedad donde lo divino es la explicación central del mundo, eso equivale a blindaje. El santoral, las reliquias, las fundaciones de monasterios, los milagros atribuidos, funcionan como un tejido que une territorio y fe.
Un rey que funda un monasterio no solo funda un edificio, funda una máquina de memoria que siglos después seguirá hablando bien de él. Por eso, aunque el tiempo no falte, el relato sí puede estar fabricado. Ahora bien, sería un error convertir esto en cinismo absoluto, porque no todo fue manipulación. Hubo trauma real, hubo colapso real, hubo hambre, epidemias, fragmentación. En un mundo así, la gente también necesitaba relatos para no romperse por dentro. Un mito puede ser propaganda, sí, pero también puede ser consuelo colectivo. La misma historia sirve para dominar y para resistir. Y aquí aparece una contradicción bella y amarga. Los monasterios que falsificaron algunos diplomas también salvaron libros. Los reyes que inflaron su imagen también protegieron rutas. Las crónicas que embellecieron hechos también preservaron nombres que de otro modo se habrían perdido para siempre. La Edad Oscura, vista desde esta distancia, no es una mentira, es un espejo roto. Refleja en fragmentos, exagera aquí, silencia allá. Y a nosotros nos toca reconstruir sin caer en la tentación de borrar el espejo entero porque no nos gusta su forma. En la siguiente parte, para cerrar el viaje, haremos dos cosas. Primero, volveremos al gran atractivo de la teoría del tiempo ausente y diremos, sin gritos, por qué sigue viva en la imaginación moderna. Segundo, miraremos el fondo real de la oscuridad, no como hueco, sino como matriz. Ese lugar donde nacieron lenguas, fronteras y formas de poder que todavía respiramos. Porque el pasado no solo nos precede, nos estructura. La teoría de los siglos ausentes no muere fácilmente porque no vive solo en los hechos. Vive en una emoción, en la incomodidad que produce un tramo del pasado donde la luz es corta, donde las pruebas parecen escasas, donde el mapa se vuelve borroso, a la mente le inquieta lo incompleto, y cuando el registro se adelgaza, el vacío se vuelve tentación. El vacío ofrece un escenario perfecto para una idea brillante y terrible. Nos engañaron. Es una explicación con villano, con secreto, con revelación. Convierte el silencio en trama. Además, hay otra seducción: sentirse el que ve lo que otros no vieron. Pensar que la historia oficial es un decorado y que tú, por fin, estás empujando la pared para encontrar la puerta escondida. Pero cuando apartamos esa seducción y miramos los relojes duros, árboles, cielo, átomos, escritura, la tesis de un hueco completo se debilita. No porque el pasado sea claro, sino porque el mundo es demasiado amplio para sostener un salto coordinado sin dejar cicatrices en otras regiones. Entonces, si el tiempo no fue robado, ¿qué fue lo que se perdió? Se perdió continuidad de complejidad. Ese es el núcleo. Europa pasó de un sistema globalizado antiguo a un paisaje de supervivencia. Y eso se siente como un retroceso tan profundo que, visto desde hoy, cuesta aceptarlo. Nos resulta más cómodo imaginar manipulación que imaginar colapso. Más cómodo imaginar una mano humana moviendo el calendario que imaginar un planeta hostil. Epidemias, frío, fallos de cosecha, rutas rotas, economía encogida. Pero esos siglos existieron, y existieron con una intensidad que no siempre deja monumentos. Y de esa intensidad nació, lentamente, el mundo que conocemos. Porque en ese periodo se consolidan formas de poder que todavía reconocemos, aunque hoy tengan nombres modernos. La tierra se convierte en el eje, la protección se vuelve moneda, la autoridad se privatiza, nace la relación señor-siervo, nacen dependencias, nacen cadenas de lealtad que reemplazan a la ciudadanía. Donde antes había derechos universales romanos, aparece la pertenencia local. Donde antes había administración central, aparecen castillos y juramentos. Y mientras la estructura política se fragmenta, la lengua también. El latín, que había sido columna vertebral de comunicación, empieza a cambiar en la boca cotidiana. Se mezcla con dialectos, se simplifica, se regionaliza. De esa lenta erosión nacen las lenguas romances, no como invento de un día, sino como deriva inevitable cuando la unidad se rompe. La nación, tal como la sentimos hoy, no nace en un acto solemne. Nace en la necesidad, en comunidades que se reconocen a sí mismas frente a otros, en reinos que se forman por defensa y por costumbre,
en fronteras que son cicatrices de invasiones, pactos y hambrunas. Y al mismo tiempo, en medio de la contracción, el saber se preserva de formas inesperadas. Manuscritos en islas, talleres en cortes, transmisión en rutas indirectas. La luz no desaparece, se vuelve pequeña, protegida, intermitente. Por eso la Edad Oscura es un nombre engañoso. No fue oscuridad absoluta. Fue una noche con velas, dispersas y vigiladas. Y ahora, en esta penúltima parada, conviene decir lo que a menudo se olvida. Cuestionar la historia es sano, pero negar la existencia de millones de vidas por una teoría elegante puede volverse una injusticia. Porque en esos siglos vivieron personas sin nombre para nosotros. Trabajaron tierras, enterraron hijos, huyeron de incursiones, reconstruyeron aldeas. Sostuvieron una continuidad humana que no siempre produce documentos, pero sí produce presente. No eran fantasmas, eran sobrevivientes. La gran lección, quizá, no es si hubo o no hubo 3 siglos añadidos. La lección es que el pasado puede volverse silencioso sin dejar de existir, que una civilización puede perder complejidad sin perder humanidad, que el progreso no es una escalera recta, a veces es caída, a veces es pausa, a veces es reconstrucción lenta. Y también hay otra lección, más incómoda. El control del tiempo, calendario, festividades, cómputos, fue una herramienta de poder. Incluso si nadie robó siglos, sí hubo quien administró la forma en que la gente entendía el tiempo. Eso bastaba para moldear obediencia, para organizar trabajo, para imponer ritmos de vida. El calendario puede ser una cuerda. Ahora falta la última parte, el cierre. No como sentencia, sino como susurro final. ¿Qué hacemos con esta duda? ¿Qué hacemos con la oscuridad? ¿Y por qué, aún desmontada la idea del hueco, la pregunta sigue siendo valiosa? Porque la historia, al final, no es solo lo que pasó, es lo que nos atreve a dudar de lo que creemos. Si has llegado hasta aquí, ya lo sientes. La pregunta por los siglos ausentes era una puerta, pero no llevaba exactamente al lugar que prometía. No llevaba a un calendario roto por conspiradores perfectos. Llevaba a algo más humano, y por eso más inquietante: la fragilidad. Porque lo verdaderamente perturbador no es imaginar que alguien añadió tiempo. Lo perturbador es aceptar que el tiempo estuvo ahí, entero, y aún así pudo parecer vacío. Que una civilización puede bajar la voz durante generaciones. Que puede vivir sin dejar la clase de rastro que nos gusta encontrar. La teoría del tiempo ausente seduce por su forma. Tiene villanos posibles. Tiene un número limpio. Tiene un antes y un después. Pero cuando miras el mundo completo, no solo Europa occidental, los testigos se multiplican y el salto pierde fuerza. Bizancio siguió escribiendo. El mundo islámico dejó metal y texto. China dejó cielo anotado con disciplina. Los árboles siguieron creciendo. La mecánica del firmamento siguió su curso. La tinta cambió de mano sin cortes bruscos. El tiempo avanzó. Lo que se quebró fue otra cosa, la red que convierte la vida cotidiana en historia visible. Y entonces la Edad Oscura deja de ser una ausencia y se vuelve un espejo. Un espejo que nos devuelve una idea que preferimos evitar: que el progreso no es garantía, que la infraestructura, la educación, el comercio, la memoria institucional pueden desaparecer con una rapidez que asusta, que en ciertas condiciones un mundo sofisticado puede encogerse hasta volverse local, precario, casi invisible en el registro. Ese es el miedo real detrás de todo esto, no el miedo a que nos hayan mentido, el miedo a que podamos caer. Y aún así, hay algo valioso en haber caminado por esta duda, porque aunque el gran hueco no se sostenga como hecho global, la pregunta nos obliga a mirar con más cuidado cómo se fabrica la historia. Nos obliga a distinguir entre tiempo y relato, entre existencia y propaganda, entre documento y realidad. Nos obliga a aceptar que la memoria humana no es un archivo perfecto. Es un campo de fuerzas. Se escribió para legitimar tronos, se escribió para reclamar tierras, se escribió para sostener religiones, se escribió para dar sentido al dolor. Y también se escribió, con paciencia heroica, para salvar fragmentos del saber cuando el mundo parecía encogerse.
La historia no es pura mentira ni pura verdad, es mezcla. Y de esa mezcla nacimos. De aquellos siglos de contracción salieron lenguas que hoy hablamos. Salieron fronteras que hoy defendemos con papeles modernos. Salieron formas de autoridad y dependencia que todavía se sienten, aunque cambien de nombre. Salieron mitos que aún nos emocionan y herramientas de poder que aún se parecen a cadenas. Por eso, incluso si no faltaron siglos, la investigación no fue inútil. Lo que cambia no es la fecha del calendario, cambia la forma en que miras el pasado. Entiendes que la oscuridad no siempre es falsificación. A veces es hambre, a veces es enfermedad, a veces es aislamiento, a veces es vida reducida a lo esencial, donde nadie tiene tiempo para registrar nada excepto el propio pulso. Y entonces, cuando alguien vuelve a decir edad oscura, tú puedes escuchar detrás del término una realidad más compleja. No una nada, sino un mundo herido, sosteniéndose como podía. Este fue mi susurro final. No te pido que desconfíes de todo, ni que creas en sombras por placer. Te pido algo más difícil. Que sostengas la duda sin convertirla en religión. Que mires el vacío sin llenarlo enseguida con una explicación fácil. Que aceptes que, a veces, el silencio no oculta un truco, sino una tragedia. Soy susurros del pasado. Y si esta noche, al mirar la fecha, sientes por un instante que el número es menos sólido de lo que creías, entonces el viaje valió la pena. Porque el tiempo no es solo lo que marca un calendario, es lo que dejamos, lo que perdemos y lo que conseguimos salvar. Aquí cierro la puerta, despacio, para no despertar al mundo.